Este vídeo es para hablar de la ingeniería genética, de la biotecnología. La ingeniería genética es una rama de la ciencia que surgió para modificar y poder manipular los genes. Se vieron que tenemos una serie de enfermedades de origen cromosómico o génico, alteraciones génicas, que si se manipulaban pueden ser que fueran mejorables. O simplemente facilitar, digamos, en un momento dado, que esas personas tengan un tratamiento adecuado, mucho más barato y asequible para todos. Entonces, lo primero que vamos a ver de la ingeniería genética es algunas técnicas de ellas. Entonces, vamos a poner ingeniería genética. La primera que vamos a ver, la primera técnica, es la recombinación. En la recombinación, lo que vamos a ver es cómo un ADN de una especie se introduce en el ADN de otra especie. ¿De acuerdo? Es decir, lo que ahora comúnmente llamamos como transgénicos. Estos seres transgénicos son seres que tienen ADN de otra especie dentro de su ADN. La forma de hacerlo es que primero tengo que detectar el ADN. Tengo que identificar el gen que yo quiero cambiar. Identificar el gen. En el individuo donante. Por ejemplo, uno de estos casos es la producción de insulina por parte de bacterias, de insulina humana por parte de bacterias. Entonces, lo primero es identificar el gen humano que produce la insulina. Una vez que tengo identificado el gen, el siguiente paso es cortar el gen. Lo corto de una célula normal y corriente, no es necesario matar al individuo, directamente se cogen células del individuo porque todas las células tienen el mismo material genético y corto el gen. Se corta con unas enzimas de restricción. Son enzimas que cortan en lugares determinados. Este gen lo introduzco en un vector. ¿El vector qué es? El vector es el medio por el cual puedo introducir el nuevo gen dentro del receptor. En este caso, el vector que se utilizan son virus. Los virus no todos tienen por qué producir enfermedades, pero sí que en algunos casos se manipulan, se hacen incluso virus artificiales, en los cuales yo puedo hacer que introduzcan un determinado ADN sin producir una enfermedad. ADN, ARN, etc. Los virus son distintos. Un material genético sin que produzca una enfermedad. Simplemente para que la célula nueva, lo tome. Entonces utilizo un vector, un virus. Pero los vectores pueden ser distintos, pueden ser bacterias, pueden ser incluso mecánicamente. Se puede introducir directamente un virus con chorros de agua a presión, con microinyecciones también, se introducen directamente. Una vez que está dentro del virus, el receptor toma ese ADN, adquiere ese ADN. Que repito, es extraño, es un ADN extraño. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer aquí un pequeño esquema, en este lado que tenemos de aquí, donde yo tengo un gen que es, por ejemplo, el gen de la insulina. Este gen de la insulina lo introduzco en un virus. Los fagos, por ejemplo, que atacan a bacterias. Los fagos son virus que atacan a bacterias y no atacan al ser humano. Este fago le digo que me ataque una bacteria. Estas bacterias tienen normalmente un ADN
general, un nucleoide, y luego tiene una serie de moléculas de ADN llamadas plásmidos, más pequeñas, pero que también se traducen. Entonces, normalmente lo que ocurre es que este ADN que hemos introducido se va a introducir dentro de uno de esos plásmidos. Entonces, la bacteria, una vez que ha sido atacada por el virus y ha tenido, se ha introducido ese ADN nuevo, pues lo que ocurre es que recepciona el ADN extraño, el ADN humano, y va a empezar a producir insulina, que es lo que este gen codifica. Este es el gen de la insulina, codifica la proteína de insulina, se introduce en un fago, el fago ataca a la bacteria, que introduce el ADN dentro de la bacteria y por lo tanto luego posteriormente lo anexiona al ADN del plásmido, que se va a replicar y esta bacteria producirá insulina. Parece sencillo, pero hay que ver que, por ejemplo, la insulina, en este caso, no sea tóxica para las bacterias, que lo es, hay que tratar, etcétera, etcétera, o introducir un precursor, etcétera, etcétera. Estos son básicamente los pasos de la llamada recombinación. Otra técnica es la clonación. La clonación es para hacer múltiples copias de un material genético completo. Porque un clon es un individuo que tiene exactamente el mismo material genético que otro. Exactamente el mismo. Y entonces tenemos una clonación. La clonación puede ser de tejidos o de individuos. La clonación de tejidos suele tener un fin terapéutico, sustituir tejidos por otros. Y la clonación de individuos suele tener un fin más agropecuario, industrial, para regenerar fauna en un momento dado, para hacer que especies que estén en peligro de extinción se mantengan, etc. Un fin distinto. O, por ejemplo, para hacer que una serie de individuos inmunes a la enfermedad pues aumenten, por ejemplo, ¿vale? Si yo tengo unos conejos que son inmunes, pues si yo quiero que sigan siendo inmunes, pues produzco clones de esos conejos y siguen siendo inmunes, ¿vale? Una serie de individuos. Estos son los tipos de clonaciones. El método de clonación que vimos es algo más complejo y más largo y no creo que lo veamos aquí.